Hola, hola, ¿cómo andan? ¿Cómo les va? Bueno, aquí estamos en una nueva semana de análisis, un nuevo video, ¿sí? Particularmente esta semana vamos a estar analizando un activo que es muy importante para la economía argentina. Estamos hablando particularmente de la soja, donde, bueno, usted sabe muy bien que no solamente aquellos que están en el sector, obviamente, pendientes de lo que pueda pasar con el precio de este activo, sino la economía en general, ¿no? Sabemos muy bien que Argentina depende mucho, es un producto muy importante para la exportación argentina, para el ingreso de divisas a lo que respecta al Estado. Y bueno, y eso nos tiene muchas veces pendiente de lo que pueda pasar con este activo. Entonces, me pareció que podía ser interesante que podamos analizar desde el punto de vista técnico qué podemos esperar para este commodity, cuáles son las particularidades básicamente del análisis que tenemos que hacer al momento de enfrentar un activo de estas características. Sabemos muy bien que Argentina es un productor muy importante a nivel mundial, junto con Brasil, que en términos de stock, tanto Argentina y Brasil lideran obviamente en conjunto, digamos, ¿sí? Lo que es la producción mundial. Pero también sabemos que el formador de precios sigue siendo indudablemente Estados Unidos. Y eso hace de que toda la atención está puesta, bueno, lo que pueda suceder con respecto al precio del activo en el mercado americano. Estamos justamente en el periodo de cosecha norteamericana, en un periodo de una semana, o si se quiere una semana, no, en realidad un año o varios meses donde el mercado viene mostrando cierta debilidad y toda la atención está puesta a ver si esa debilidad se puede acentuar o no hacia lo que es la campaña, obviamente, 24-25 en términos de Sudamérica. Así que tenemos mucho para ver, voy a compartir pantalla y vamos a comenzar a poder visualizar un poquito el mapa de lo que es este activo en términos generales. Primero que quiero mostrarle aquí es el histórico de Soja Chicago. Es importante aclararlo que este es un gráfico que surge, lo que llamamos el gráfico continuo, digamos, o también perpetuo. Surge de juntar, si se quiere, los futuros, los contratos de futuro de soja de mayor negociación, digamos, de alguna manera. Obviamente que el mercado de soja, al igual que cualquier mercado, tiene su mercado spot, su mercado de commodities, digo, ¿no? Tiene su spot particular. Sin embargo, la operatoria, aquellos que de alguna manera, bueno, toman posiciones ya sea de especulación o cobertura, se hace sobre el mercado de futuro. Entonces, toda la atención está puesta generalmente a lo que pueda suceder con los vencimientos que hacen referencia a, bueno, a lo que es una cosecha, eventualmente ya sea en Norteamérica o bien en Sudamérica. En base a ello, se va formando una historia, un acumulado del contrato de mayor negociación, y es allí donde podemos tener una acumulación de precios que nos permite visualizar un poco cómo se movió el activo en términos históricos, digamos, ¿no es cierto? Ustedes pueden ver aquí en pantalla donde, bueno, desde 1969 a la fecha, vamos a ver que hay un gran movimiento de recuperación del precio del activo, que luego sufre periodos de mucha estabilidad y fluctuación muy grande de precios. Al tratarse de un commodity estacional, es común que eso ocurra, es común que el mercado trabaje en franjas y no necesariamente de manera, digamos, direccional continua. Ustedes fíjense que con el pasar de tantos años por delante, digamos, estamos hablando de que el precio ha sufrido una inclinación leve al alza con el tiempo y indudablemente y no y grandes fluctuaciones, grandes periodos de fuerte fluctuación de precios indudablemente en rango, digamos, ¿no? Es decir, que es una característica en general que podemos visualizar. Tras el rally que tuvo el mercado entre 1968 y 1977, tuvimos un gran proceso lateral que finaliza con una caída hacia los mínimos de 1999, 2001. Es allí donde comienza un nuevo ciclo de avance también con periodos de mucha volatilidad que nos conduce a máximo del 2008 y el 2012 justamente para este commodity, en periodos donde la demanda creció de manera muy importante. Luego es seguido por un proceso de bear market o de caída, digamos que recorta parcialmente todo el trayecto o el bull market desarrollado entre el 99 y el 2012, que nos conduce a los mínimos del 2019, digamos, ¿sí? Y que a partir de allí el mercado comienza un proceso de recuperación entre el 2019 y el 2022, digamos, donde bueno, se dio un periodo de seca, también finaliza con lo que fue
el ataque, la guerra entre el ataque lo que es de Rusia a Ucrania. Y es allí donde el mercado marca un máximo y comienza un proceso de caída de los últimos 2 años que nos conduce a los valores actuales. Si ustedes visualizan el patrón de comportamiento, si bien es cierto de que muchas veces estos activos tienen un fundamental propio, donde indudablemente el escenario productivo afecta, donde el escenario de la demanda del activo también afecta de manera importante y estamos siempre pendientes de lo que pueda pasar con los diferentes reportes de USDA para ver cuáles son el equilibrio, consumo, obviamente producción, y a partir de ahí surge un montón digamos, de conclusiones de lo que puede valer el activo hacia adelante. En términos, cuando vemos el accionar del comportamiento, vemos que no difiere mucho de lo que ha ocurrido en términos globales con el mercado financiero también, digamos. O sea, no es casualidad que justamente todo el periodo entre el 2019 y el 2022, donde el precio del activo sube de manera importante, digamos, ¿sí? Regresando casi a valores históricos, se haya dado en un contexto donde, bueno, justamente la tasa estaba estable de alguna manera, el escenario de dólar era un poco a la baja, estábamos hablando de un contexto donde el emergente se recuperaba, y fíjense que cuando justamente esa condición cambió, digamos que veníamos justamente del escenario de prepandemia, ¿no es cierto? Cuando esa condición cambia con la suba de tasa por parte de la Reserva Federal, que terminó generando una fuerte escalada del dólar, fuerte, se quiere, devaluación de las monedas emergentes, entre ellas el yuan, que sabemos muy bien que China es uno de los principales demandantes de este activo. Bueno, no es casualidad que el contexto global también haya impactado y que la baja posterior de los últimos 2 años tenga coincidencia con ese escenario. Sin embargo, más allá de esta lectura que podemos hacer, digamos, desde el punto de vista fundamental, técnicamente el mercado respeta un patrón de comportamiento, respeta una ciclicidad, respeta también una ciclotima que la vamos a ver justamente en este video, y eso es lo que a nosotros nos interesa, digamos, saber que de alguna manera, más allá de tratarse de un activo donde tiene ciertas limitaciones, porque estamos juntando diferentes vencimientos, diferentes ciclos, y bueno, que de alguna manera sufre variaciones constantes en periodos cortos, digamos, por la misma estacionalidad que tiene el producto. Bueno, fíjense que podemos observar cómo el mercado entre 1968 y si se quiere y el 2004 aproximadamente venía respetando una misma zona de techo cada vez que el mercado llegaba a un rango que iba entre 810 centavos y los 1030 centavos, se encontraba una zona de resistencia, ¿sí? Una zona de contención, que una vez que fue superada esa zona hacia el año 2007, fíjense que esa zona se termina convirtiendo posteriormente en cada una de los intervalos correctivos o caída que sufre el mercado en una zona de pisos. Es decir, no es casualidad que el mercado va respetando un rango de precios donde puede sufrir alguna variación en general, pero que en definitiva nos termina luego regresando a ese punto de intermedio, digamos, ¿sí? Y hoy el mercado se encuentra particularmente en esa zona, se encuentra en la zona base o de piso, donde justamente el mercado ha venido respetando pisos en los últimos años, ¿sí? Estamos hablando justamente del rango de 1035, 810 centavos. La caída de la soja que comienza en el 2022 hace hasta el momento piso justamente en niveles de, aproximadamente 960 centavos, y desde allí se intenta un proceso de recuperación. Nuestra lectura nos marca de que el mercado viene respetando un comportamiento con cierta pendiente creciente, que la subida posiblemente que está iniciándose actualmente pueda ser la puerta de un nuevo ciclo de avance que se pueda extender por los próximos años y que indudablemente eso nos puede dar buenos precios para el activo hacia adelante. Hay un ritmo temporal, siempre que hablamos de temporalidad, recuerde que no buscamos hacer futurología, simplemente de tratar de reconocer un patrón rítmico en el cual se van comportando los ciclos. Y ustedes pueden visualizar en esta gráfica que por casualidad o no, vuelvo a repetir, ¿no es cierto? Entre 1968 y 1977 el mercado tiene un crecimiento aproximadamente de 9 años, luego es seguido
por un comportamiento de muchos años, casi, digamos, que va casi de 20 años, 21 años, digamos, ¿no es cierto? Entre los máximos del 77 y los mínimos del 99 o 2001. Sí, ustedes pueden visualizar que durante ese periodo el mercado trabaja en rangos con fuertes variaciones de precio, sí, intermedias, digamos, ¿no? Y que a partir del 2001 o 1999 comienza un periodo de escalada que fue el gran recorrido alcista que tuvimos a comienzo de siglo, ¿verdad? Si tomamos como el mínimo del 99 como un punto de referencia, vamos a encontrar justamente que la soja recorre 9 años hasta su máximo del 2008 y que recorre 13 años hasta su máximo del 2012, ¿sí? Que ha sido marginalmente por encima del que había sido conseguido justamente en el 2008. Es decir, que respeta en términos temporales el recorrido alcista que había tenido en su momento entre 1968 y 1977. Luego el mercado entra en un proceso de bear market, de caída, que se profundiza justamente hasta los mínimos del 2019, y desde 2019 empieza un proceso de escalada que nosotros entendemos que todavía tiene potencial más allá de este proceso de caída o de corrección que tuvimos entre el año 2022 y 2024. Siguiendo esa ciclicidad, digamos, que el mercado viene respetando en la historia, digamos, ¿sí? Donde hay periodos de cierta estabilidad, con fuerte fluctuación de precios, pero también son seguidos por periodos de ciclos de avance. Creemos que bajo la lógica interpretativa de 9 años y 13 años, bueno, ese movimiento de avance que comenzó en el 2019, dando seguimiento a esta condición de triángulo diagonal, ¿por qué no? Hacia adelante, nos da una orientación de que el 2028 posiblemente sea un punto de inflexión o bien puede extenderse ese ciclo de avance hasta el 2032. Ustedes van a preguntar, Rubén, ¿para qué me sirve a mí en mi toma de decisiones, principalmente aquellos que son productores, que son del sector? ¿Para qué me sirve a mí tener un análisis de esta característica tan a larguísimo plazo cuando en realidad mi lógica analítica y mi lógica comercial está pensando siempre en periodos obviamente asociados a la cosecha, digamos, ¿no es cierto? Al próximo ciclo, al ciclo más inmediato. Entonces, la relectura es, obviamente, la idea es que nosotros les muestro esta gráfica con una idea de ustedes pueden tener un horizonte, pero sabemos que la operatoria es otra cosa, que la dinámica analítica y de toma de decisión va por otro sendero, indudablemente en términos temporales, pero nunca está de más saber si hay un reconocimiento, un rítmico histórico en el cual el precio del activo se mueve, nunca está de más tenerlo como hoja de ruta para ir visualizando con el pasar de los meses y por qué no de los años, de si finalmente va acomodándose a ese escenario. Entonces, nuestra interpretación nos dice que indudablemente podemos estar en vía o en la puerta de un ciclo de avance que nos puede llevar próximos 4 años hacia un nuevo máximo, ¿por qué no? Y que eventualmente podría extenderse hacia el 2032 eventualmente. Veremos finalmente si eso termina ocurriendo. También es importante mencionarles que hay un patrón de armonía en términos de los recorridos visualizados hasta el momento. Fíjense que si yo tomo el recorrido porcentual que creció el mercado entre 1968 y 1977 y lo replico del piso del 99, el mercado a los máximos del 2008-2012 estuvo muy cerca de igualarlo. Es decir, que el mercado fue a recorrer el mismo tamaño, el mismo comportamiento, no por realidad el comportamiento, en realidad la misma secuencia, pero sí es cierto que el mismo recorrido porcentual que había hecho en el ciclo alcista anterior. No es un dato menor. Si uno mantiene esa inclinación ascendente de crecimiento que muestra el activo con pisos ascendentes y techo ascendente, y uno visualiza ese horizonte temporal que les mencioné, 2028-2032, fíjense que coincide con una proporción armónica donde básicamente en un rango que va entre 1970 centavos de dólar por bushel y los 2430 centavos de dólar por bushel, coincide justamente con una armonía en proporción de Fibonacci de los movimientos de avance anterior justamente que les mencioné. Es decir, estamos hablando del 0.618 y el 0.764 del recorrido
que vimos entre el movimiento de 1968 y 1977 y que vimos entre 1999 y también el máximo del 2012. Si eso nos da un horizonte de precio y un horizonte temporal de qué podemos esperar para este commodity hacia los próximos años. Vuelvo a repetir, son gráficos de largo plazo, son proyecciones de muy largo plazo y eso nos hace indudablemente simplemente tenerlos como hoja de ruta. Ustedes van a preguntar, bueno, pero ¿qué puedo esperar yo ahora particularmente? No tanto hacia adelante, sino para lo que puede pasar por los próximos meses, donde estamos dentro de un inicio de ciclo, en este caso a nivel sudamericano, ¿sí? Lo que es 24-25, donde el precio viene muy castigado, donde indudablemente necesitamos saber qué puede pasar con el precio de este activo en vista a lo que es la cosecha sudamericana del próximo año. Bueno, en base a eso tengo que decirle, obviamente, dando continuidad a esta lectura analítica que le estoy mostrando, yo creo que el mínimo que alcanzó la soja Chicago allá en el rango de los 960, 950 centavos hace algunas semanas atrás, pudo haber marcado el fin a todo lo que fue el ciclo de caída que comienza en el 2022. Ustedes visualicen la armonía del comportamiento. ¿A qué me estoy refiriendo? Bueno, en términos de Elliott, aquellos que me siguen saben de que analizo el mercado en términos de Elliott. Fíjense que todo el ciclo de avance que hace la soja entre básicamente el 2019 y el 2022 se da con una secuencia de impulso perfecta de 5 movimientos, lo cual la caída posterior no es ni más ni menos que una interpretación correctiva de ese ciclo de avance. Bajo esta lectura, esta corrección debería marcarnos una zona de mínimos en los niveles alcanzados y a partir de donde comenzaría un nuevo ciclo que sería el que que nos conduzca hacia el 2028 a objetivos posiblemente mencionados entre el rango de 1970 y 2300 centavos. ¿Será así? Bueno, veremos. Por lo pronto, lo que debemos saber es que en la medida que, si nuestra lectura es correcta, la zona de mínimos que ya alcanzó la soja en torno a 960, 950 centavos no debería ser quebrada, que el mercado debería en los próximos semanas o en los próximos meses recuperar hacia el rango de resistencia más importante que tiene de mediano plazo, que está entre los 1150 y los 1230 centavos de dólar por bushel. Allí fíjense que se va a encontrar con la línea de inclinación de todo el bear market, comenzó en el 2022, y el quiebre de esa zona será el evento que de alguna manera empiece a dar luz al escenario alcista que estamos proponiendo para los próximos años. Es importante mencionarles algo, los procesos de salida de los commodities habitualmente son lentos y se tienden a acentuar en términos de tendencia hacia el final del ciclo. Ustedes pueden visualizar entre el ciclo que va entre el 2019 y el 2022, que el proceso de salida fue bastante tedioso entre el 2019 y el 2020, que recién a partir del 2020 comienza un proceso de expansión mucho más marcado, tiene su tramo de intervalo correctivo y que termina muy acentuado, digamos, y con una tendencia muy definida, ¿sí? Este es el patrón normal en este tipo de activos. Entonces, también debemos saber de que posiblemente este proceso, este ciclo que va entre 24 y 25, nos muestre una inclinación ascendente, pero también es importante mencionar que posiblemente no sea tan acentuada, sino que sea a un comportamiento rítmico mucho más lento, mucho más trabado, ¿se dan cuenta? Y que recién hacia los próximos años podamos tener una dinámica mucho más importante en términos tendenciales. Así que eso nos hace pensar de que si tenemos que dar un rango de precio para las posiciones que van hacia la cosecha sudamericana, estoy hablando de posiciones de mayo 2025, para el mercado de Chicago estoy hablando claramente, y julio 2025, bueno, posiblemente ese rango que va entre los 1200, 1230 centavos sea un rango de precio a esperar, digamos, pero por ahí no deberíamos ser mucho más ambiciosos que eso, al menos por el momento, aunque si efectivamente se logra ese quiebre de resistencia, seguramente va a estar dando luz para que este análisis esté del lado correcto y, por qué no, podamos continuar con una tendencia mucho más marcada en términos tendenciales, claramente, y acentuada hacia los años siguientes. Veremos. Por lo pronto es clave que el mercado respete esa zona de mínimo. Fíjense que en ese rango de precios que le establezco justamente aquí es donde se iguala el recorrido
en tamaño, ¿sí? Obviamente también logarítmico del avance entre el 2019 y el 2022. Es decir, hay mucha armonía vigente como para considerar de que podamos estar en esa puerta cíclica, digamos, alcista para los próximos años, que vuelvo a repetir que en términos temporales nos dice que por lo menos hasta el 2028 podría darse, pero que indudablemente el proceso puede ser de inicio, obviamente más tedioso en términos de salida y mucho más marcado en términos tendenciales para adelante. Obviamente ustedes me van a preguntar si esta condición realmente es factible en este tipo de activos, cuando generalmente los commodities tienen una influencia muy importante en lo que puede pasar con los stocks, qué puede pasar con el clima, qué puede pasar con la demanda. Bueno, yo quiero decirle que todos los mercados son ciclotímicos, o sea, lo hemos visto en otros videos anteriormente, no es casualidad que los pisos se dan en el escepticismo, no es casualidad que los techos se dan en la euforia. La soja también lo ha tenido, ¿sí? Cuando nosotros visualizamos aquí en la gráfica que el proceso de 2019 venía de todo lo que fue la guerra comercial China-Estados Unidos, y que a partir en un contexto de mucho escepticismo también comienza un proceso de recuperación que se justifica indudablemente a partir de lo que fue obviamente un periodo de seca a nivel sudamericano principalmente, que se hablaba en su momento cuando el mercado subía de un mercado sin techo, que finalmente fue techo y vino la corrección, que cuando el mercado se acentuó hacia sus máximos en el 2022, se hablaba de una guerra, que la guerra de Rusia contra Ucrania provocaba suba en el precio de los agrícolas y combustible, fue el máximo eso, tanto el petróleo como la soja marcaron su techo justamente en febrero de 2022, cuando estalla la guerra, y no es que la guerra fue el que retroalimentó más suba del precio, al contrario. En ese momento los fondos especulativos se encontraban en niveles históricos de compra. Es decir, si nosotros nos retrotraemos a esos momentos, había mucho escepticismo en el piso del 2019 y 2020. ¿Sí? Había mucha euforia con respecto a lo que podía pasar con el precio justamente en el 2022. Y otra vez volvimos al escepticismo entre este año y 2024, donde fíjense que los fondos pasaron de estar muy positivos, muy comprados netos, a pasar a estar muy vendidos netos en los últimos 20, 25 años. Fíjense lo que dice Ámbito, dice el precio de la soja no logró encontrar un piso en el mercado de Chicago. Dice las bajas de poroto se vienen reiterando casi sin interrupciones y no hay razones de corto plazo que hacen pensar que recuperen terreno perdido. O sea, es decir, el escepticismo es importante. Yo creo que de esta manera es donde se dan los grandes puntos de inflexión. Por eso creo que dadas las armonías que les comenté, dado el análisis que les mencioné, estoy obviamente inclinado a pensar de que estamos en una zona de piso importante para el precio de la soja y que lo que viene en los próximos años es un precio de avance que espero que nos agarre con mercadería, espero que ese avance del precio esté asociado más a una reacción de la demanda a nivel mundial y no tenga que ver con un efecto sobre la oferta básicamente. ¿Sí? O sea, y eso pueda indudablemente darle mucho alivio no solamente al sector, sino también a las arcas, obviamente, del Estado argentino para los próximos años. Así que quiero mostrarles, me pareció interesante mostrarles esta ciclotimia. No tengan miedo tampoco a lo que puedan estar diciendo actualmente. Los mercados se anticipan. Los mercados, todo lo que está diciendo actualmente, los mercados ya lo anticiparon con la caída. Y el mercado se va a anticipar también con el avance. Y ya veremos qué dirán luego cuando el mercado suba, indudablemente. Porque así funciona. Porque así nos ha mostrado la historia que funciona, digamos, ¿sí? Así que es importante tener presente esta manera para justamente no caer fácil en las trampas que muchas veces propone el mercado, generándonos mucha desconfianza cuando estamos en pisos y terminamos vendiendo en pisos, y eventualmente en los momentos que tenemos que vender, que son en los techos de mucha euforia, terminamos resignando ganancias justamente porque creemos y nos convencemos de que eso va a continuar y finalmente no es así. La pregunta que van a hacerme ustedes indudablemente, bueno Rubén, pero ¿qué pasaría si finalmente esa zona de mínimo que alcanzamos en 960, 950 centavos no es reconocida y el mercado termina inflexionando a la baja, perforándolo? Bueno, primero quiero decir, mi escenario preferido es que indudablemente es alcista, que el mercado marcó su piso y que entramos en un proceso de recuperación mayor
que por lo menos en los próximos meses espero que vaya a buscar niveles de 1200, 1230 centavos para el precio de la soja Chicago, digamos, ¿sí? Dicho esto, la pregunta es, bueno, ¿qué invalidaría ese escenario? O claramente la perforación de los mínimos de 960, 950. Si eso ocurre, bueno, el mercado va a quedar liberado a buscar el regreso a los mínimos del 2019, 2020. Estamos hablando de un rango que va aproximadamente entre los 880 centavos y los 810 centavos, que a su vez en la parte baja, si se quiere, sigue siendo la zona de contención histórica, que en su momento, entre 1968 y el 2004, trabajó como área de resistencia y que tras el quiebre alcista en el 2007 pasó a ser soporte por toda esta última década, digamos, o década y media. Así que seguimos siendo, digamos, pensando que esa zona va a ser una zona de mínimo, aunque nosotros estamos inclinados a pensar de que ese mínimo ya se vio y que lo que viene por delante es un proceso de recuperación para el precio del commodity. Ahora muy bien, lo que están básicamente viendo este video y son más del sector indudablemente al local, digamos, obviamente el mercado argentino, y estamos muy pendientes de lo que puede pasar con el mercado argentino en términos de precios, porque indudablemente el mercado sufrió el impacto de la caída de Chicago. Bueno, sabemos muy bien que el mercado local también puede ver aquí en la gráfica que también va sufriendo variaciones muy marcadas en su cotización. No solamente que tenga que ver con la estacionalidad, sabemos bien que el mercado argentino sufre el impacto de retenciones sobre el precio, indudablemente, sufre otras condiciones que pueden tener que ver asociadas al cepo, pueden tener que ver asociadas indudablemente a la comercialización, a la infraestructura, es decir, tiene sus variaciones importantes respecto de lo que pueda pasar con Chicago, indudablemente, pero sigue siendo Chicago el referente. Y el referente nos muestra de que está en piso y comienza un proceso de recuperación. Entonces, no debería yo pensar algo distinto en el plano local. Lo que sí quiero mostrarles, la historia, tomando como referencia el gráfico continuo de soja local, digamos del 2008 a la fecha, al menos en este momento, vemos que viene en un gran rango de precios operando, digamos, ¿sí? Donde hemos tenido periodos muy negativos en cuanto a la cotización, en niveles cercanos a $200 allá por el 2010, 2009. También se volvió a repetir un precio similar en el 2015, 2016. Lo mismo en la pandemia 2020. Y picos muy importantes, ¿sí? Hacia el 2012 con el techo de Chicago y hacia el 2022, perdón, con el techo también de Chicago más reciente. Entonces quiere decir que de alguna manera el mercado va fluctuando también al ritmo de lo que va ocurriendo con el precio del activo a nivel internacional, más allá de lo que pueda sufrir en términos de variaciones locales. Ahora bien, en la última cotización que tenemos en esta gráfica, ustedes nos muestran de que más allá de esas importantes fluctuaciones de precio, hay un rango medio en el cual el precio generalmente trabaja. Estamos hablando de un rango que va entre 335 y 360 dólares por tonelada en lo que respecta a su parte más alta, digamos, lo que podemos decir su zona de resistencia o techo, y obviamente el rango que va entre 290 y 270 en su parte más baja, lo que podemos considerar una zona rango de piso, digamos, ¿sí? Es allí donde el mercado viene trabajando, si se quiere, en el último año, año y medio, ¿sí? Tras la caída del 2022. Y si tomamos como referencia los contratos más inmediatos, básicamente lo que en este caso sería en noviembre de 2024, enero de 2025, el precio de la cotización está en un rango de entre 3.20 y 3.30, ¿sí? Allí donde cotiza. Pero claro, cuando vamos a lo que sería el precio al nuevo ciclo 24-25, la nueva campaña 24-25, el precio sufre un impacto por la misma estacionalidad, digamos, ¿sí? Y vamos a ver que esa cotización, que es la que más les importa actualmente al productor en vista del próximo ciclo, cae a niveles de 295, 300 dólares actualmente. En algún momento estuvo cotizando en niveles de 270 dólares, pero actualmente se ubica en el rango de 295, 300, lo cual nos muestra de que la soja nuestra también está en un rango bajo en términos promedios, ¿se dan cuenta? Y eso nos hace pensar de que si nosotros vemos una expectativa o tenemos una expectativa positiva para el precio de Chicago, el precio de la soja en Chicago hacia los próximos meses, seguramente eso también se termine trasladando en el plano local, porque estamos en el rango bajo y es de esperar que el ciclo nos espere con mejores precios. Ojalá que sea con mercadería, vuelvo a repetir, y que no nos pase como en otras oportunidades que ha pasado, que el precio subía, pero que la mercadería había menguado en términos de producción, digamos, ¿sí?
Bueno, esperemos que esta vez sea por un escenario obviamente asociado más a la demanda, que haya un aumento en la demanda, que el efecto de baja de tasa y baja de dólar a nivel global empiecen a impactar sobre el impacto de la demanda y eso genere indudablemente una mejora en términos de perspectiva de precio, más allá de que la producción haya sido positiva. Entonces, no sabemos finalmente qué es lo que va a ocurrir, pero sí tenemos que tomar una postura. Y en ese sentido lo que quiero decirle yo es al productor local, me parece que el rango que vamos a estar trabajando por el próximo, al menos hasta lo que sería cosecha local, digamos, cosecha sudamericana, sería julio del 2025. Creo que la parte baja está en el rango de 2.90 a 2.70 y la parte alta está en el rango de 3.30, 3.60. Dado que el mercado actualmente, las posiciones de mayo 25 y julio 25 operan en ese rango de 2.95, 300 dólares, entonces uno puede tender a pensar de que vamos a un proceso de recuperación. Chicago va a un proceso de recuperación, también debería trasladarse al precio local. Por eso tengo buenas expectativas con el precio del mercado local en vista a los próximos meses y particularmente hacia la cosecha local o sudamericana en general. Así que bueno, veremos si finalmente esto termina ocurriendo. Vuelvo a repetir, la idea de este tipo de análisis tiene que ver con tener una perspectiva distinta, saber que los mercados muchas veces se anticipan a lo que los fundamentos por ahí llegan a veces un poco más tarde. Muchas veces los fundamentos terminan retroalimentando una tendencia que ya había comenzado antes y es importante tener ese view porque esa manera nos permite tomar decisiones de manera más claras, digamos, y no por ahí tan ligadas a la dinámica de las noticias, a la dinámica de lo que nos puedan mostrar indudablemente los medios, ¿sí? Vemos que el mercado está en su rango de piso y creemos que indudablemente pueden venir buenos años por delante, ojalá no me equivoque, pero esta es nuestra visión y quería compartirla con ustedes. Así que bueno, gente, básicamente invitarlos a que se suscriban al canal, también a que dejen sus comentarios, qué piensan ustedes que puede pasar con el precio de la soja, si tienen una visión distinta, indudablemente, si creen algo parecido. Bueno, todo siempre es bienvenido y obviamente se les agradece, ¿sí? También pueden ingresar a nuestra página web www.rubenjulliua.com, aquellos que les interese nuestro servicio también de análisis de manera más regular, también pueden suscribirse allí y obviamente contar con nuestro servicio. Les mando un fuerte abrazo, nos estamos viendo la próxima semana con un nuevo video de análisis. Abrazo grande, chau chau.